Como ya os decía, esta es la sexta charla, el edificio grande y espacioso, y nos vamos a concentrar en la parte derecha del sueño de ley, en los movimientos del noroeste. Para eso vamos a introducirnos en este tema viendo el segmento de vídeo que corresponde a lo que vamos a hablar hoy. Vamos a verlo, que está muy bien hecho, este vídeo de la iglesia. Vi a otro y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de roca y avanzaron a través de la barra hasta que llegaron y participaron del fruto del y de luego abajo del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianos como jóvenes, hombres así como mujeres. Y la ropa que vestían era excesivamente lamentable. Estaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y comiendo de él. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos, ya se avergonzados a causa de quienes triunfaban de ellos y cayeron en puntos prohibidos y se perdieron. Y otras multitudes avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Y muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente. Y muchos otros desaparecieron de la vista desviando por senderos extraños. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio. Y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto. Pero no les hicimos caso. Pues todos los que nos hicieron se perdieron. Lemuel. Lamán y Lemuel no comieron. No lo entiendo. Chico, nos exhorto a que escuchemos para que quizá el Señor tenga misericordia de vosotros y no os desee. Por favor, guarden los mandamientos de Dios.
Bien. Vamos a... El sueño de ley termina un poco triste, ¿no? Así que vamos a animarnos un poquito. Vamos a hablar acerca del movimiento a tientas y su derivado. Maite, ¿tú puedes leer el versículo? Sí, dice, y vio otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Fíjense que hoy vamos a hacer muchas observaciones y muchas comparaciones entre los dos movimientos. Los movimientos hacia el edificio grande y espacioso son los de multitudes hacia una obra muerta. El edificio es una construcción, no es un ser vivo, como es el árbol. Por lo tanto, hay una diferencia entre el movimiento izquierdo y el derecho. El movimiento del noroeste es hacia algo muerto, no hacia algo vivo. El edificio es posterior al árbol y a la barra. El árbol, la barra, son antes que el edificio. Porque la situación del gran edificio es intencionadamente frontal al árbol. Es decir, el constructor del edificio lo construyó con la intención de enfrentar al árbol, justamente enfrente. O sea, es una intención que ya veremos más adelante cuál es, ¿no? Pero hay una acción intencionada. Una cosa interesante del edificio es que no ayuda a los caminantes a llegar a él. Los caminantes les son indiferentes y les son indiferentes las bajas que haya en el trayecto. El camino al edificio no está urbanizado, el del árbol sí. Y yo pregunto, ¿en qué forma el camino al árbol está urbanizado? ¿Qué elementos de urbanización tiene? Hay dos, sobre todo hay dos, acordaos. Elementos de urbanización del camino al árbol está la senda y la barra. Claro, ¿vale? claro. En cualquier urbanización o parque público encontramos senderos y barras, que lo que intentan es llevar al caminante a un lugar concreto y llevarlo con seguridad y con ayuda. Eso es urbanizar, es decir, hacer un espacio salvaje, un espacio sin camino y sin nada, hacerlo que sea usable por las personas. Sin embargo, el camino al edificio, si os fijáis, no hay nada, no hay nada. Es una extensión, y la gente va andando por allí, unos se van para un lado, otros para otro, se caen al río. No hay ninguna ayuda ahí. Hay una especie de indiferencia por parte del constructor. Ya sabemos quién es el adversario. A él no le importa quién llega y quién se cae. No es asunto suyo. Su asunto es enfrentar al árbol. En el campo espacioso hay una libertad pretendida. Si ustedes comparan, cuando yo era joven, hace ya muchos años, cuando yo era joven, mis compañeros de clase, aquí está Antonio, que era uno de ellos, Antonio Román, mis compañeros de clase me echaban constantemente en cara que mi iglesia me reprimía, me obligaba, era una obligación, no tenía libertad, no me dejaba lección, y a mí eso me enfadaba bastante, ¿sabes? Yo me enfadaba bastante con mis compañeros. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo yo creí que tenía razón. Yo creí que ellos tenían la razón. Eso me enfadaba bastante, porque yo no sabía cómo contestar a sus demandas, ¿no? Yo sabía que estaba aferrado a una barra caminando por un sendero y que ellos tenían un campo extenso libre donde podían ir donde quisieran. Y yo decía, ¿qué les contesto? Si es que tienen razón. Yo no puedo beber, no puedo fumar, no puedo hacer otras cosas, no puedo ver algunas películas, no puedo estar en algunos sitios. La verdad es, y sin embargo ellos pueden hacer todo lo que quieran. Luego, ese planteamiento a mí me producía una sensación de falta de libertad.
los que... Bueno, Antonio, Hola. Antonio, ¿puedes leer el versículo? Claro, ¿me oye? Sí, sí, exactamente. Son despojados de la verdad por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Aquí se refiere a aquellas personas en la sección 93 que a causa de las tradiciones son despojadas de la luz y la verdad, porque no todas las tradiciones son buenas. Hay algunas tradiciones que son malas, son dañinas. Quizás nosotros como santos de los últimos días tengamos algunas, que tengamos que desprendernos de ellas, cuidado. Eso ya sería cuestión de otra charla. Pero aquellos caminantes que prefieren las grandes extensiones son aquellos pegados por las tradiciones de sus padres o de sus naciones o de sus gobiernos. Fijaos que en la dirección al edificio grande y espacioso, aunque no haya un sendero, tenemos que elegir un camino, tenemos que elegir una dirección. No existe el vacío. Cuando yo era joven, ya he comentado antes que eso fue hace muchos, muchos años, cuando yo era joven, mi personaje favorito de los cómics era Silver Surfer, Estrella Plateada. Me encantaba este personaje, porque yo lo consideraba libre. Él volaba por el espacio en su tabla plateada y no tenía ningún sendero. Podía ir a donde quisiera y tenía unos poderes extraordinarios, que no los voy a relatar aquí porque son muchos. Pero a mí me encantaba el que pudiera volar por todos sitios. Y eso me recuerda las extensiones que están frente al gran edificio. Pero en el sueño de ley, ni podemos oír. Tenemos que escoger un sendero. Tenemos que escogerlo. Y aun cuando pensemos que si escogemos el que nosotros queremos, que no es el sendero estrecho, es libertad, es un sendero también. Es uno también. ¿Sabes lo que le pasaba a Silver Surfer? Que él se creía libre, pero tenía que responder ante Galactus. Galactus era el que organizaba el universo y era el que le daba las asignaciones a Estela Plateada, le marcaba el camino. Y todos aquellos que no escogen el sendero estrecho tienen que escoger otro, no pueden salirse del sueño. Cuando ustedes escuchen "yo soy libre" y no respondo ante nadie, eso es una ilusión. Todos respondemos y todos escogemos un camino. La libertad predicada en nuestro tiempo, desligada de camino, desligada de responsabilidades, desligada de creencias, del principio de autoridad, es una ilusión, no existe. En esta escena que ven a su izquierda, que es un mapa del sueño de ley, todos tenemos que escoger. Todos. No, a mí que no me pida. Todos tenemos que escoger. Nadie puede decir, yo no me comprometo, yo no elijo. No puede. No puede. Físicamente es imposible. Estás ahí y tienes que decidir un camino. Así que todos estamos abocados a ejercer el libre albedrío en esta visión. Vamos a hablar un poco sobre los movimientos fracasados. ¿Qué movimientos son esos? Lucía, ¿puedes leer? Lucía, ¿estás ahí? ¿O Marisela? Puedo Bien. leer. Sí, Marisela, ¿puedes leer? El movimiento a tientas origina movimientos fracasados. Son los que caen al río. Son las vidas perdidas. Uy, son las vidas perdidas, no solo para el árbol de la vida, sino para el edificio. Y Marisela, no apagues el micrófono, porque vas a seguir ahora leyendo. Pues vale. Es que lo apago para que no haya ruidos. Sí, pero bueno, tú no tienes mucha gente ahí, ¿no? Sí, tengo a mi nieto y a mi hija. Bueno, pues aquí tenemos los movimientos que yo le llamo movimientos fracasados, porque acaban en la nada, acaban en el gran abismo. El gran abismo es el punto cero de la vida, el gran fracaso. Porque ni llegas al edificio,
que digamos es la permanencia en el mundo, en un estado de comodidad o de cierto éxito, no hace falta ser rico, no hace falta, pero simplemente estar establecido en los principios del mundo. Y estos son los que ni llegan a eso, los que caen en el río, los que fracasan en la vida, los que son desechados por todos, nombrados por nadie. Ellos son los que caen al río y son los grandes olvidados, no solo del mundo, sino de todos los que lo rodean. Por eso esta vida las pierde el edificio y las pierde el árbol de la vida. En este río, al final de la charla, vamos a ver una persona que cayó y ya veréis lo que le pasó. Estos se ahogan en el uso de una libertad sin un albedrío inteligente. Hoy día, en general, la sociedad idolatra la libertad. La idolatra. Cree que la libertad es la solución a todas las cosas. Yo digo que no, pero decir esto es muy peligroso porque te pueden tachar de muchas cosas. Pero quiero matizar lo que estoy diciendo. La libertad es un campo extenso de posibilidades, un campo grande, donde puedes hacer muchas cosas. Pero si en ese campo no estás educado en el uso de un libre albedrío inteligente, entonces acabas en movimientos fracasados. Son movimientos sin dirección, con libertad, pero sin un uso inteligente del albedrío. Son vidas perdidas, vidas que no tienen ningún fruto, ni para el árbol ni para el edificio. Son caminos extraños. La vida es una propuesta muy exigente para la materia inerte. Fíjense en esto. Antonio, ¿a ti te recuerda algo eso? Creo que soy mayor que tú, David. Me recuerda a mi profesor de química, no sé cómo se llamaba, nuestro profesor de química. Bueno, pues fíjense lo exigente que es la vida con la materia inerte. Estos son 4 átomos de helio, más 4 átomos de helio en las estrellas. Esto se produce en el centro de las estrellas. Estos átomos, cuando se suman, forman 8 átomos de berilio. Berilio es un material muy inestable. Si esos 8 átomos de berilio se le suman otra vez 4 átomos de helio, forman el carbono. Y si una estrella quiere algún día producir vida a su alrededor, en los planetas, tiene que crear carbono. Si no crea carbono, no habrá vida. Y esto que ven aquí, estas fórmulas, es un sendero estrecho con una barra de hierro. Esta es la barra de hierro de las estrellas. Y todas las estrellas tienen que aferrarse a esta barra si quieren llegar a la vida en su sistema solar. ¿Entendemos esto, hermano? Sí. Hay un camino estrecho y angosto y una barra de hierro para todos, para todas las criaturas del universo, incluidas las estrellas. Y la estrella que quiera llegar al árbol de la vida, si quiere llegar, tiene que seguir este camino. No hay otro, ¿eh? No hay otro. No existe otro. Tiene que sumar 4 átomos de helio con otros 4 átomos de helio. Y el resultado le tiene que sumar otros 4 átomos de helio. Y entonces tendrá carbono. Y podrá acumularlo para que algún día en un planeta de su alrededor los dioses puedan decir: vamos a bajar y vamos a formar de esos materiales un mundo donde estos puedan morar. Pero ha sido gracias a la obediencia de una estrella, a la senda. Por eso el hombre en este mundo está en una situación parecida a las estrellas. Puede tirar por donde quiera y hacer lo que quiera. Pero si quiere llegar al árbol, tiene que ir por aquí. No hay otro camino. No hay otro. Josefina, ¿puede leer este versículo? A ver. ¿Cuál es? El de abajo, ¿no? Sí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación y continuación de las vidas. Ese versículo, hermano, es mucho más profundo de lo que pensamos, de lo que parece a simple vista. Hablen con un físico de partículas, con un químico, con un ingeniero,
con un biólogo, y ellos le hablarán del camino estrecho y angosto que conduce a conseguir una vacuna, a conseguir una cura, a conseguir un antibiótico, a conseguir cualquier. Siempre es un camino estrecho y angosto. A un físico o a un científico no le puedes hablar de grandes extensiones, no, tienen que escoger un camino para llegar a lo que quieren. De esa forma, sus movimientos no serán movimientos fracasados. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestras preguntas. Ustedes saben que en estas charlas nos gusta mucho preguntar. ¿Qué diferencia hay entre el árbol y el edificio? Bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? Que el árbol tiene vida y el edificio no tiene vida. ¿No, hermano Morazo? El edificio es una obra artificial y el árbol es una obra natural. Bueno, yo opino igualmente que es la diferencia entre ¿Cuál de los dos lo elementos espiritual y lo temporal, ¿no? es sostenible? O sea, ¿cuál es sostenible? Ustedes saben que vivimos en una época donde se habla mucho de la sostenibilidad, ¿no? Esta actividad empresarial es sostenible, esta no, esta energía es sostenible, esta no. ¿Cuál de los dos elementos es sostenible en el sueño de la ley? El árbol. El árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está aferrado, está en la tierra, tiene raíces y el edificio no tiene raíz, está muerto, por decirlo de alguna manera, es materia simplemente. ¿Y dónde se sostiene el edificio? Al mundo. Tiene unos cimientos. Y dice que está en el aire. David, En el aire. Juanico, dime. Desde Texas. no, ahora estoy en Arizona. Pero la verdad que ahora que estás comentando eso me está dando a pensar que quizá en apariencia el edificio parece que nunca va a caer. Puede parecer un lugar seguro, un lugar sostenible, en apariencia, ¿no? Si no fuese porque luego sabemos que la Escritura dice que caerá y grande será su caída. Y yo creo que en este punto, gracias a que tenemos la palabra de Dios, sabemos que la única manera de fundamentar nuestra vida es en Jesucristo, porque si no, nuestra caída pues va a ser grande. Pero en apariencia puede parecer de que no, que nunca va a caer, que es un lugar seguro y podemos establecer nuestra vida ahí. Hermanos, tienen que hacer un esfuerzo de, a medida que hablemos, que haya una mosca alrededor de su cabeza, y esa mosca va a comparar lo que estamos hablando con la actualidad. Es decir, vamos a tener la mitad de la cabeza de la charla y la mitad en el mundo, en nuestro presente, en nuestra realidad. Fíjense, y fíjate, Juan, el impacto que ha tenido un virus en nuestro mundo, el COVID-19. Un virus, un virus. Que prácticamente son un grupo de moléculas invisibles. Ha puesto en jaque a la economía mundial, a los sistemas de salud mundiales, a gobiernos completos, a la actividad económica del mundo. Está desequilibrando los grandes equilibrios que había entre las potencias. Es decir, no se va a cargar el mundo, porque no se lo va a cargar, pero es un edificio que antes del COVID decía, esto no hay que lo tumbe. Y en 3 meses hemos visto tambalearse todo. Tambalearse todo. Fijaos, los cimientos que dice Ley que estaba como en el aire, que no tenía fundamento, siguen ahí. Siguen ahí. Sin embargo, fíjense el impacto que ha tenido en la Iglesia el COVID-19. No lo vamos a tratar aquí, quizás sea motivo para otra charla. Pero la flexibilidad del árbol ante los vientos hace que conserve su forma sin quebrarse. Se llama tensegridad. La Iglesia es lo que está haciendo. El Evangelio está adaptándose a los vientos sin perder su forma. De una forma muy inteligente. Muy inteligente. ¿Cuál es condescendiente con el hombre, el edificio o el árbol? El árbol. ¿Por qué? Porque siempre se adapta a nuestras necesidades.
para Claro. darnos lo mejor. Tengo que mirar. Le dice Nefi a... No, le dice el ángel a Nefi, ¿sabes tú el significado del árbol? Dice, no, dice que la condescendencia de la condescendencia. El árbol no condesciende con el hombre. El que pueda llegar, que llegue, y el que no, al río. Sin embargo, perdón, el edificio. Sin embargo, el árbol está a la altura de un brazo. Tú haces así y está el árbol. No tienes que coger una escalera ni que alguien te suba en los hombros, no. Tú mismo, a tu estatura, haces así, lo coges. El edificio no. ¿De dónde extrae sus materiales de construcción el edificio? Porque tú para hacer un edificio tienes que sacar los materiales, ¿no? De algún sitio. ¿De dónde los extraes? De las vanidades del mundo. En la visión. No interpretemos. No Ajá. interpretemos todavía. En la visión. En los elementos de la visión, ¿de dónde extrae los materiales? Del, El pro- edificio del polvero. del propio mundo, del terreno que hay alrededor. Del terreno que hay alrededor. Exactamente. Exactamente. ¿Qué ha acabado el constructor del edificio en ese terreno? ¿Qué ha acabado? No tiene cimiento. ¿Eh? ¿Qué ha acabado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estructura tiene? La tierra, hombre. La tierra. O sea, ha extraído del terreno tierra para hacer el edificio. Claro. Y esta tierra es el río. El río. Nefi, el ángel le dijo a Nefi que el río era un abismo cavado por el adversario, donde la gente se caía. Es decir, Ley ve un río, pero el ángel le dice que es un abismo y que el adversario es el que lo ha hecho. Es decir, el edificio sale de los materiales del río, sale del río. Y de esa forma el edificio y el río son complementarios. Lo que falta en el río lo tiene el edificio y ambos están de acuerdo en los objetivos que tienen. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Pues yo hace muchísimos años, pues cuando dimos esta clase, pues como que la interpreté diferente, como que el edificio era el mundo e incluso que eran todas las iglesias que no eran la iglesia del Señor, o sea, y ahora pues lo estoy viendo de otra forma diferente, totalmente, o sea, que me encanta. El edificio no son las iglesias, son el mundo, es decir, los valores del mundo, la filosofía del mundo, el orgullo del mundo. Pero cuando me dieron esta clase sí que era como que también ahí estaban todas, por eso se reían de nosotros porque no tenían el evangelio igual que nosotros, o sea, que ahora ya lo veo que es simplemente el mundo, que no hay que meterlo con religión ni con nada. Sí, yo creo que representa lo temporal, ¿no? Claro. Una de las primeras piedras del gran edificio la puso Caín, cuando dijo, ¿y quién es el Señor para que yo tenga que conocerlo? Y ¡pum! Puso una piedra, puso una piedra. Y de ahí empezaron el orgullo de, ¿y quién es el Señor para que yo tenga que conocerlo? Bien, pues la situación del edificio no está pensada para la seguridad de los que lo frecuentan, ¿eh? No está para ello. ¿Cuál es la razón de su situación en el espacio? Si tú vas a la playa... Sí, Marisela. Yo pienso que la razón era extraviar, es como el mundo, extraviar a las personas porque por eso se reían por eso se reían de los que estaban, para que sintieran vergüenza y llevar a la gente hacia el mundo. La cúspide del edificio está justamente enfrente del árbol. Y lo mismo que el árbol lleva a Cristo, el edificio intenta que no lleguen a Cristo, mediante su filosofía y demás. Por eso, cuando tú vas a la playa, lo primero que haces es coger el mejor sitio y a 2 metros de la orilla, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quieres enfrentar al mar y estar cerquita y darte el baño. Es decir, tu posición la escoges de acuerdo a tu objetivo, a lo que tú quieres conseguir. Y los que hicieron el edificio escogieron esa posición por sus intereses. No lo pusieron frente a la fuente de agua sucia,
ni frente a la barra de hierro, ni frente al sendero, lo pusieron frente al árbol. Frente al árbol. David, Sí, yo creo que la idea del edificio es de impresionar a los también. que están alrededor. Frente al árbol, que es una cosa relativamente simple, muy sencilla. El edificio es algo complejo, elevado, grande. Si había grandes multitudes, tiene que ser impresionante, un tamaño bárbaro. Y me recuerda al porqué de los templos antiguos, en la antigüedad, en Grecia, en Roma, en Egipto. Se hacían templos extradimensionados para impresionar a las personas que vivían en una choza de caña o lo que sea, y de pronto se encontraban con una estructura mastodóntica de 40 y tantos metros de altura, unos pilares que para abrazarlo hacían falta 10 personas, etcétera, etcétera. Todo es para impresionar a los humildes, a las personas sencillas. Y así estaba yo con 15, 16, 17 años, acuérdate cuando estudiábamos, digamos, indefenso ante las ideologías del mundo, ante las enseñanzas del mundo, indefenso. No sabía, impresionado, es lo que tú dices, es lo que tú dices. Es un gran edificio de conocimiento y tú con 16 años dices, bueno, yo sé que el libro de Amor es verdad, pero ¿qué es eso comparado con el mundo? Eso no es nada, no tengo nada. Claro, es verdad, miramos al edificio. ¿Por qué no llega el vapor de tinieblas al edificio? Hermano, estemos en dos sitios, ¿eh? Estemos aquí y estemos No también llega el vapor de en tinieblas al nuestra edificio. vida presente, en nuestra vida cotidiana, porque están todos relacionados. Aquí estamos hablando en parábolas, pero todos deberíamos de seguir extrayendo conclusiones para nosotros, ¿eh? ¿Por qué no llega el vapor al edificio? Sí, yo creo que el vapor no llega al edificio porque allí no hace falta, en concreto, no hace falta el vapor. Entonces, el vapor sí está en el lado de nosotros, donde nos esforzamos por llegar a Cristo, por llegar al árbol, por saber la verdad. Siempre va a estar siempre la nube esa oscura, siempre, ¿sí me entiende? Exactamente, Néstor. Allí no hace falta, no tiene sentido el vapor. El vapor es una herramienta de precisión y de diseño avanzado hecha exclusivamente para los que se adelantan hacia adelante. Los del edificio están ya muy convencidos de sus ideas y no necesitan más refuerzos. Ellos están ya aliados con el río, ¿no? Vamos a leer este versículo que es muy, muy interesante, ¿eh? Y de esto vamos a hablar bastante. Mónica, ¿tú estás ahí? Mónica, Sí, venga, ¿puedes leer aquí? y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Este versículo es una joya, una joya. Tenemos que trabajarlo un poquito. ¿Por qué el edificio era grande y espacioso? Porque el mundo es muy grande. Porque había sitio para Mira todo. esto. ¿Qué? Sí, pero hay una razón más. Hay una razón más que vamos a investigar esta tarde. Y como no tenemos mucho tiempo, voy a adelantarme un poquito. El edificio es grande y espacioso porque no es un hogar para familias, sino para multitudes. Es un hogar para multitudes. Porque ahora la pregunta, ¿qué clases de personas lo habitan? Está diciendo aquí, ¿no? Dice, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, no dice niños, pero bueno, habla de una multitud. Sin embargo, si miramos al árbol, había familia, había el padre, la madre, los hijos, incluso los hijos no obedientes también eran parte de esa escena, pero aquí no hablas de padre ni de madre, sino hablas de una multitud. Generaciones mezcladas. No habla de familia. Por lo tanto, es un sitio como los campos de fútbol. Tú vas a un campo de fútbol y puedes ir con tu hijo o con tu familia, pero una vez que empieza el partido, eres una multitud. Ya eres una multitud. Y te levantas y grita y haces la ola, ya eres una multitud.
Cuando sales del campo de fútbol y te vas a tu casa, ya vuelves a ser una familia, ya estáis todos juntos en familia. En el gran y espacioso edificio somos individuos, en una multitud. En este versículo que se ha leído, me refleja mucho lo que como vivimos hoy en día, porque ahí donde se habla y se hallaba en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él, hoy en día nos pasa lo mismo. Cuando tú vas con tus amigos y dices que no bebes, ¡va! O que no fumas o que no haces ciertas cosas, pues te señalan. Es verdad, Marisela, y vamos a hablar de eso ahora. Es muy interesante eso que has dicho. Vamos a verlo. ¿Qué significa la ropa excesivamente fina? Pues que serían gente con dinero y que tenían pasta, que no eran los pobres, no eran pobres. El orgullo, ¿no? El orgullo también. No, significa una sola palabra, vanidad. O vanidad, eso es. No se refiere a elegante, no se refiere a ropa elegante, sino a ropa a tejido transparente, fino. Sí, excesivamente fina, sí. Sí, excesivamente fina. Entonces, ¿qué significa eso? Excesivamente fina. Porque estaban llenos de... Eran personas que no tenían ni humildad ni nada, o sea, por eso llamaban ese, no sé, es que, a ver, otro hermano si lo puede interpretar mejor. Falta de pudor. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es falta de pudor, ¿no? Sí. Las personas que van semitransparentes tienen que ser muy guapas todas, ¿no? Si no, pero falta de pudor. ¿Cuál es la traducción al inglés, David? La palabra original. Antonio, eso tú y yo. No, me pregunto que la primera impresión es que la traducción, cuando digo excesivamente fina, es excesivamente delgada o delicada. Yo entiendo delgada. Delgada, ¿verdad? Pues por eso. Bueno, miraré el original. Es mi interpretación. Pero fíjense que es una cosa interesante. Bueno, excesivamente fina para todos. Sí, perdónele, excesivamente fina se refiere a tela de calidad, que es muy de mucha calidad, como la seda, como cosas muy de tela de mucha calidad, eso significa. Tela de calidad. Es lo que yo me refería antes, cuando yo me refería a excesivamente fina, sin dar una interpretación. O sea, cuando tú dices que una cosa es excesivamente tal, es porque tiene muchísima calidad, es muy buena. Sí, exactamente. Ropa excesivamente fina es ropa de muchísima calidad. La seda más fina no es... Eso es lo bueno de leerlo en inglés, que puede ver los dos significados. Yo lo he entendido en español como fina, como delgada. Sí, no es lo mismo vestir con algodón que vestir con seda, ¿sí me entiende? ¿Y qué significa eso entonces en el sueño? ¿Cómo lo entendéis vosotros? Yo no lo entiendo. El orgullo del mundo, o como ha dicho Néstor, la vanidad del mundo. Sí, para mí es gente que, o sea, que es la vanidad de que no se pueden poner algo algodón, sino que tiene que ser excesivamente fino como la para seda, resaltar, exactamente. Pero yo tampoco creo que sea eso, porque si tú te puedes comprar una cosa buena, no creo que eso sea malo o de orgullo, ¿no? No lo sé. No, pero se refiere en concreto es al sueño de las personas que estaban allí en el edificio. Se refiere a eso. Que se ríen de los que van a Vale. Visten todos igual, ¿vale? Bueno, no es... Hombre, nosotros de vez en cuando podemos darnos un lujo de comprarnos una blusa o un pantalón, pero eso iba yo a decir, a ver si ahora no... Algo de calidad, por supuesto, ¿no? De vez en cuando, pero aunque sea una o dos veces en la vida, pero... Fíjense que lo que intento resaltar en este punto es la uniformidad. Es decir, que tanto las generaciones jóvenes, mayores, mujeres, todos vestían igual. Todos vestían con una ropa excesivamente fina, una especie de uniformidad en todo ello. Ahora vamos a hablar del dedo de escarnio que hablaba Marisela, ¿no? Que queríamos comentar esto. Esta fotografía es muy buena, ¿eh? Y mírenla. Es buenísima. Parece que me están enseñando. Con el dedo. Bien, Maite, ¿puedes leer este versículo? Sí.
se hallaran en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Bueno, yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez así, ¿no? En la iglesia, ¿no? Sí. De esta forma nos han señalado, ¿no? ¿Cuándo empezaban a señalar? Los del edificio, si habéis leído los versículos, ¿cuándo empezaban a señalar? No comían del fruto. Cuando estaban comiendo. Cuando comían. Ley dice que cuando comían lo señalaban, no antes, no antes. Ellos, el edificio, están enfocados en aquellas personas que prueban el fruto del árbol. Y no, bueno, no quería comentar esto, pero no considero que solo sean las personas que se bautizan o adquieren las ordenanzas del templo, sino todos aquellos que se acercan a Cristo. Son sinceros en acercarse a Cristo, que no solo somos nosotros, hay otras personas que son creyentes y tienen fe en Cristo. Y guardan los mandamientos, exactamente, y se ríen de ellos, porque salen cuantos programas en la televisión de cristianos que salen y que como no están de acuerdo con la filosofía del mundo, pues los atacan muchísimo, muchísimo. Quiero recordar aquí los cristianos egipcios que sufren persecución en Egipto, son maltratados y perseguidos por su fe en Cristo, por su fe en Cristo. Es admirable esas personas. Podemos decir, pero no pertenecen a la iglesia, pero siguen a Cristo, la fe que ellos tienen. Yo los considero también, aquellas personas que prueban del fruto del árbol. Pero es una opinión personal. ¿No? Aquí lo dice la ley. Después de entrar en él, nos señalaban con el dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto. ¿Cuál es una de las señas de identidad cuando eres miembro del edificio? Cuando digamos eres un miembro con carnet en el edificio. Sí, bueno, en este caso, en el caso mío, yo me bauticé cuando tenía 30 y pico años y a mí cuando recién bautizado tuve que cambiarme de casa donde vivía, del barrio inclusive, y dejar muchos amigos porque claro, ya cuando iba a la iglesia me señalaban, se burlaban de mí, que esto y lo otro, y tuve que dejar eso. A mí me pasó, por eso lo digo por experiencia. Y le habrá pasado a algunos hermanos también, pero claro, no han podido soportarlo y no han podido volver a la capilla. Entonces, en el caso mío, pues gracias a Dios me mantuve. Cuando una persona señala con dedo de escarnio a los que prueban el fruto, es una persona que ya tiene plaza en los primeros ventanales del edificio, en preferencia. Una persona ya destacada en el edificio. Vamos a leer. ¿Quién puede leer? Elisa, ¿puede leer aquí lo que significa escarnio? Sí. Dice, se hallaban en actitud de estar burlándose. No, Elisa, aquí a la izquierda, escarnio. Se hallaban, ¿cómo? ¿Cómo dice? La letra verde, Elisa, la letra verdecita. Debajo de la fotografía. Aquí no sale verde. Y después de entrar en él nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto. Bien. ¿Cómo se llama ese movimiento? Y lo pone a la izquierda. A ver, escarnio significa burla tenaz, que se hace con el propósito de afrentar. Ah, sí, ahora sí lo veo, pero me había fijado el otro. Entonces el escarnio lo que intenta es afrentar. Una palabra que está muy relacionada con el edificio y el árbol, que estaban enfrentados, digamos, uno enfrente del otro. Por lo tanto, desde el edificio al árbol lo que hay es escarnio. ¿Qué diferencia hay entre el vapor de tiniebla y el dedo de escarnio? ¿Qué diferencia hay? Porque del río sale el vapor y del edificio el dedo. ¿Qué diferencia hay? ¿Me lo pregunta a mí? No. En general. Sí. Yo creo que el vapor es lo que hace que confundir a la gente, ¿no? Si no están muy preparados. A los santos. A los santos, exactamente. Entonces, en el edificio está lo malo porque se están burlando y no me explico yo muy bien.
Las tinieblas lo que hacen es confundirte. Eso es lo que yo quería decir. Las tinieblas confunden y lo otro ya es una burla. El dedo lo que intenta es atravesarte. Atravesarte. Lo que pasa es que no llega, pero intenta atravesarte. Las tinieblas no pudieron con Cristo, pero Cristo fue atravesado, porque era la única forma en la que el gran edificio de la antigüedad pudo matar al Salvador, atravesándolo con lanzas y con clavos. El dedo de escarnio lo que intenta hacer en nosotros es lo que hicieron en Cristo, atravesando y matar, digamos, entre comillas, matar nuestro testimonio. ¿Sabéis quién dijo esta frase? Hombre, no soy. ¿Quién lo dijo? No sé. Estaba Pedro en el patio donde habían detenido a Cristo, y una criada del sumo sacerdote le dijo, pues tú eres, y cuando dijo tú, hizo así. Tú eres. Señalando. Lo seguían. Es decir, lo señaló. Entonces, tú eres uno de los que seguían. Y Pedro, al sentirse atravesado por ese dedo, dijo, hombre, no lo soy. Qué lástima. Es muy poderoso. El dedo de escarnio es muy poderoso, tiene mucha fuerza, porque concentra toda la atención en un punto, toda la atención de los que hay alrededor en un punto. Y toda esa presión es capaz de atravesar a una persona y hacer que suelte el fruto. Por eso decía que todos los que prestaban atención al edificio se perdían. Sí. ¿Cómo se ven las cosas desde el edificio? Si ustedes estuvieran en el edificio, si estuvieran allí, ¿cómo verían las cosas? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Como pequeño, ¿no? Sí. Cuando yo miro hacia el edificio veo a las personitas más pequeñitas. Sí, muy bien. Lo ves desde lejos, lo ves pequeño, lo ves con menos importancia, porque tú estás en alto. Tú estás en alto. O sea, tu orgullo, el orgullo del mundo que está en el edificio, te hace elevarte sobre las pequeñeces de esas personas que andan hacia un árbol y comen un fruto. Se ven pequeñas. Y se ven sin matices, sin los matices. Se ve más en plan general. Desde el árbol venía la voz de ley y sus gestos. Y desde el edificio, ¿qué hay? Ahí la gente malita. Claro. Hay burla porque dice que se reían, burla. Y escarnio. Es decir, la administración que se hace desde el árbol es la opuesta a la que se hace desde el edificio. ¿Qué diferencia hay entre el escarnio y el respeto? Vamos a ver. ¿Qué es el respeto? El escarnio lo hemos leído. ¿El respeto qué es? Del latín respectus, volver a mirar, considerar lo que vemos y no quedarnos con la primera idea. Por eso cuando alguien nos dice, no, si yo te respeto, en realidad no es respeto. Respeto es considerar lo que alguien te dice, considerarlo, no estar de acuerdo, pero al menos volver la vista atrás y considerar lo que está diciendo. Ahora, si yo te estoy escuchando y estoy pensando en lo que te voy a decir después, pero no considero nada, no te estoy respetando. Estoy haciendo una añagazo. Esa es la diferencia entre el escarnio y el respeto. ¿Verdad? ¿Qué diferencia de movimiento hay entre los caminantes y los del edificio? ¿Cómo se mueven en ambos lugares? ¿Cómo es? ¿Te han preguntado esto alguna vez? No. En el edificio están parados, ¿no? Exactamente. He dicho eso.
Maite. Soy Reme, pero es lo mismo. En el edificio están parados. En la escena del árbol En la escena del árbol se están acercando al árbol, ¿no? Están comiendo del fruto. están moviéndose. Están moviéndose. Se están moviendo hacia un objetivo. Están viviendo la vida. Están viviendo la vida. Están viviendo lo que es el esfuerzo, el trabajo, la confusión, el agarrarse, el sostener a otro, el llamar a los que hay atrás, el llegar, el compartir. Eso es la vida. Un movimiento. Sin embargo, en el edificio están estáticos. ¿Por qué? No hace nada. Despreocupados totalmente. Porque están quietos. Porque no tienen ningún objetivo, ni tienen ningún fin, en el propósito. No tienen propósito, ¿no? Digo yo. De aburrimiento, ¿no? Ellos creen que son libres, pero están contenidos en el edificio. Están contenidos. Están rodeados. Están contenidos. Los que están en el árbol pueden salir de la senda cuando quieran. Cuando quieran pueden salir y coger otro camino. O quedarse. Tienen posibilidad de escoger otras direcciones, pero los que están en el edificio no tienen posibilidad. Están presos. Están presos en el edificio. No pueden moverse y sus movimientos están limitados a las instancias. ¿Entendemos lo que estamos diciendo? La libertad en el mundo, que algunos dicen que la libertad es hacer lo contrario de nosotros. Esa libertad en realidad es la estancia en una ideología, en un edificio, que les limita a ese comportamiento. El ejemplo más práctico. Yo no fumo, pero puedo fumar cuando quiera. Tengo las dos opciones. Tengo las dos. El que fuma no tiene una. A no ser que se quiera someter a una terapia, bueno, y dejar de fumar, que es muy difícil, ¿no? Pero la libertad, o sea, en realidad la libertad es las máximas opciones que puedas tener. Los del edificio solo tenían una opción: asomarse a la ventana y señalar con el dedo del escándalo. De eso que estaban tan seguros. Sus movimientos se limitaban a la estancia del edificio. Los del árbol tenían múltiples decisiones, múltiples. Pero habían escogido una. Hay un detalle, David. Sí. El árbol simboliza al árbol que había en el Edén, ¿verdad? Sí, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y ese árbol, ¿recuerdas lo que le dio, qué poderes le dio a Adán y Eva? Bueno, Antonio. El conocimiento del bien y del mal. Saber, no solamente probar del gozo, sino también conocimiento. Las personas que se hacen al árbol tienen la capacidad de aprender sobre el bien y sobre el mal, mientras que los que están en el edificio están encapsulados dentro de las filosofías que les han llevado a ese edificio. Entonces no tienen tanto conocimiento, al no participar del árbol no tienen el conocimiento del bien y del mal, sino de la filosofía que les confina, que les tiene confinados. La visión del sueño de ley está hecho para nosotros. Lo que pasa es que tenemos que pararnos un poquito a pensar las cosas. Fijaos una cosa. El ingenio de la construcción es un edificio impresionante. Sin embargo, no corresponden al comportamiento de sus inquilinos, que son groseros, que son frívolos. Correspondería un comportamiento de personas más educadas, más refinadas, más respetuosas. De hecho, se espera que de constructores, ingenieros, arquitectos de ese nivel tengan un poco más de educación. Sin embargo, el comportamiento de los habitantes del edificio no corresponde a la tecnología del edificio y a su construcción. ¿A qué nos recuerda eso? ¿Qué nos recuerda eso? Lancen una mirada a nuestro presente. A nuestro presente. Y ahora yo les pregunto, para que piensen, ¿el nivel de conocimiento en nuestro mundo, de tecnología, de conocimiento, corresponde al comportamiento de las personas? No. ¿Es parejo? No. Asómense a Facebook, por ejemplo.
la mayoría de los comentarios están al nivel de la tecnología donde se soporta. Son groseros, y son falta de respeto, y son frívolos. Claro. Entonces, comparen ahora el comportamiento de los habitantes del edificio con el propio edificio. Con el propio edificio. No hay sincronía. No hay sincronía. Y el edificio es una imagen perfecta de nuestro presente. Perfecta. Y hay más detalles. Vamos a verlo. Perdón. Bueno, eso lo hemos visto. Las posiciones y los movimientos están restringidos a lo que el edificio permite. Sálganse en cualquier conversación, en cualquier sitio, sálganse de lo políticamente correcto, y verán qué pasa. Verán qué pasa. Verán en qué consiste la libertad que tenemos. Ahora mismo vivimos en un edificio, en cuanto a política, en cuanto a creencias, costumbres, lenguaje, opresivo. Y de esto hay muchos artículos en la prensa y se ha escrito mucho sobre esto. Pero es muy interesante. Fíjense la forma de expresión a través de sus ventanas. Se expresan con sarcasmo, vocerío y escarnio. Con esos tres elementos. Ahora, cambien esa ventana por las redes sociales, que son las ventanas nuestras. Ahora mismo son nuestras ventanas, a través de las que la gente se expresa. Y vean la forma de expresión si no es semejante a las personas del edificio. ¿Ustedes qué piensan? Totalmente. Totalmente cierto. Es lo mismo. Por lo tanto, no hay ninguna época en la historia de la humanidad donde haya una semejanza tan total entre la visión de ley como con nuestra época, porque se cumplen todos los detalles del sueño, se cumplen en nosotros y en nuestra actualidad. Fíjense en el lenguaje, la expresión gestual, porque era una expresión bastante gestual la que Ley observaba, es decir, gestual de gestos. La expresión gestual es pobre en contenido, pero de gran alcance. En la actualidad, la capacidad comunicativa de las personas cada vez está más limitada, cada vez está más acotada. Y prácticamente con 50 o 60 palabras se hace toda la comunicación ahora mismo en las redes sociales, que es donde está ahora la máxima comunicación en el mundo. Cada vez se va pareciendo más la comunicación a los gestos. Y cada vez el lenguaje es más incapaz de expresar la realidad, porque la realidad es compleja, es muy compleja. Sin embargo, el lenguaje con el que se describe la realidad cada vez se va menguando más, cada vez más menguando, hasta el punto de que ya el lenguaje, por ejemplo, en política son los eslogans, los spots, las frases, las pancartas, o sea, se reduce todo. Son prácticamente gestos para describir la realidad. En el edificio pasa lo mismo. Ellos, los del ventanal, los que están allí, quieren describir la realidad solamente con un dedo, señalando con un dedo, y solamente un punto del paisaje. Sin embargo, Ley, una vez que llega al paisaje de la visión, empieza su visión describiendo desde el norte, noroeste, sur y sureste. Es decir, su visión abarca 180 grados, hasta que llega a la fuente de agua sucia, donde está Sharia, Lamán, Lemuel, Messi, donde están todos ellos. Él tiene una amplitud de visión que llega desde el noreste, desde el desierto oscuro, llega al árbol y luego 180 grados. Casi un círculo completo en la descripción de Ley de la visión. Sin embargo, del edificio solo tienen un dedo. Solo se fijan en una cosa. Cojan ahora la televisión, los programas que hay en la televisión y díganme cuál es la descripción de la realidad que se hace. Es semejante a las de las ventanas del edificio. Por lo tanto, estamos viviendo un mundo
plenamente concordante con la visión del sueño de ley. Y para nosotros es un privilegio tener el libro de Mormón, es un privilegio, y poder analizar las cosas de esta forma. Elisa, ¿puedes leer la escritura? Es que parece que se me ha ido. Aquí está. Sí, la escritura dice: después de haber comido y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Los que se avergüenzan, ¿qué están demostrando? Han llegado al árbol, han probado, se han emocionado y lo abandonan. ¿Qué demuestran con eso? Que no están firmes, no hacen su parte. Muchas cosas, o sea, no hay una cosa, no hay una respuesta que yo esté esperando, ¿no? Demuestran muchas cosas. Pero una Bueno, de yo creo, sí. Yo creo que si estamos bien preparados de oración, de escritura, de todo, de los ayunos y de todo, no nos va a afectar. Qué suerte, sí. Sí. Dice, cuídense aún los santificados. Cuídense aún los santificados. No podemos relajarnos. No te puedes relajar. Una de las cosas que demuestran es falta de reverencia. Falta de reverencia. Estás bajo el árbol. Sé reverente. Fíjense lo que hicieron otros. Maite, ¿lo puede leer? Sí, dice, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron. Asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Esos son otros que llegaron y comieron, pero se postraron. Esos se postraron, se arrodillaron ante el árbol. Lo que estaban haciendo era testificar de Cristo y testificar a los del edificio de enfrente de que ellos no iban a renunciar a Cristo. Se arrodillaron. Bonito. Ellos estaban preparados, creo yo, muy preparados. Eran humildes, se arrodillaron. Los que se postran están demostrando la misma actitud que tenemos en la Santa Cena. En la Santa Cena nos postramos, no nos arrodillamos, estamos sentados, pero nos postramos ante el árbol de Cristo. Reverentemente. Vamos a terminar. Me voy a pasar un poquito hoy. Terminamos con Alma. Alma Hijo. Alma Hijo hizo un viaje. Susana, ¿puedes leer este versículo? Susana, ¿estás ahí? Bueno, ¿alguien puede leerlo? ¿Lo leo yo? Sí, Lucía. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. ¿Dónde estaba Alma? Antes de esto, antes de este versículo, ¿dónde estaba? En el sueño de ley. ¿El sueño de ley dónde estaba? Estaba perdido. En el edificio. En el edificio. A lo mejor estaba predicando en el edificio. Estaba en el edificio, exactamente. Estaba en el edificio. Y en primera línea. Tenía en el edificio como una atril. Le habían puesto ahí una atril en el alto, forrada de terciopelo. Y desde allí lanzaba el dedo de escarnio contra los miembros de la iglesia. Y muchos se perdieron por él, en el río. Se perdieron por él. Es decir, Alma era un candidato a ser un hijo de perdición. Pero el padre oró constantemente a Cristo. Y por algún motivo un ángel fue allí y le dijo que dejase de hacerlo. ¿Y dónde terminó Alma? Predicando. Siendo un profeta. Profeta de Dios, predicando el Evangelio. Vale. Antes de contestar a esta pregunta,
¿quién suplicó de forma parecida? Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Quién hizo algo parecido en el sueño de ley? Ahora no me acuerdo. Ley. Ley pidió las tiendas misericordia también. Lo que pasa es que Ley la pidió desde el desierto oscuro y Alma, ¿qué voz le guió? En su angustia, ¿qué voz le guió cuando dice que estaba en la hiel de la amargura y ceñido por las eternas cadenas de la muerte? Bueno, y desde ahí, ¿qué tiró de él? ¿Qué tiró? Clamó al Señor. No, el amor al Señor no, él estaba en la hiel de la amargura. El recuerdo de lo que su padre le había enseñado, ¿no? El padre. Eso. El Digo padre. que clamó al Señor, no que el amor del Señor. Él dijo, recordé de un Jesucristo que pagaría nuestros pecados, y cuando mi mente se concentró en este pensamiento, todas mis penas, y ahí fue librado. Pero fue el recuerdo de las enseñanzas de su padre acerca de Cristo, lo que le tiró desde donde estaba. Pero ¿cuál fue su camino? Vamos a ver. Vamos a irnos a la izquierda. Alma estaba en el edificio, ¿vale? Entonces, al final llega al árbol, al final es redimido por Cristo. Pero, ¿por qué camino? ¿Qué camino recorre? Vamos a ver. Una persona normal que se arrepiente, sale del edificio, viene aquí, pasa la fuente, se encamina por el sendero, se agarra a la barra y sigue caminando hasta el árbol, ¿vale? Es la típica conversión de un pecador, una persona que se vuelve al Evangelio, deja su vida y sigue este camino. Pero Alma no siguió ese camino. Alma salió del edificio, bueno, se cayó por la ventana. El ángel lo tiró de la ventana y atravesó el río, cayó en el río. Porque dice que él estaba en la hiel de la amargura y ceñido por las eternas cadenas de la muerte. Es decir, él estaba en la perdición, estaba en lo más profundo, en el abismo, porque había cometido pecados muy graves, muy graves. Y en ese abismo, en ese río que hay aquí, escucha la voz del Padre desde el árbol. Lo mismo que Ley llamó a sus hijos desde aquí, papá, de nuevo. Los hijos se van, no hacen caso. En el fondo del río, el Padre lo llama. Y ese recuerdo, más la misericordia de Cristo, es capaz de rescatarlo de lo más profundo, de la mayor oscuridad. Sacarlo del río. Llevarlo al alto. Por lo tanto, hermano, ¿cuál es el poder de la administración desde el árbol? La voz del Padre o de la Madre. ¿Qué poder tiene esa voz desde el árbol? Puede llegar todo, puede llegar a los abismos más profundos. Por lo tanto, hermano, si tenemos a un familiar, a un hijo, a un primo, a un padre, a una esposa, que nosotros pensamos, está en un abismo, está en lo más profundo, no perdamos la esperanza, porque las palabras en rectitud, la administración que hayamos hecho en su infancia, en su juventud, en su madurez, eso nunca se perderá, jamás. No hay tinieblas ni hay río que pueda con eso, ni vapor. Son capaces de rescatar y de llegar a los fondos del alma más perdido y rescatarlo hacia la luz. Pues hermano, para mí ha sido un placer estos días que hemos tenido nuestra charla del sueño de ley, organizada por Ja Granada. ¿Tenéis algún comentario? Que me ha encantado. Muchísimas gracias porque yo he aprendido muchísimo, ver las cosas de otra perspectiva y me ha encantado. Muchísimas gracias. También. A mí me ha encantado. Hoy me he perdido y la vez pasada también, pero me gusta escuchar
aclarar muchas cosas, que siempre se aprende mucho. Muchas gracias. Yo mi sugerencia es que por favor prepare algunas clasitas más de otras cosas tan bonitas. Sí. Que no nos deje con la miel en los labios. Pues gracias a vosotros por habernos acompañado estos días. Que sepáis que para mí no es importante si somos 10, 12 o 42, me da igual. Cuando organicemos otras charlas sobre la escritura, si nos juntamos los mismos, yo encantado de compartir con vosotros. Pero lo que he intentado con estas charlas no es tanto que aprendamos sobre el sueño de ley, sino que aprendamos a vivir las escrituras, a vivirlas, a visitarlas, a introducirnos en ellas, a recomponerlas en nuestra mente y a reproducirlas en nuestro interior. Las formas de las escrituras, las escenas, los espacios, los detalles, las distancias, la luz, todo, el escenario. Porque el Señor se toma ese esfuerzo por un motivo. Nosotros tenemos la oportunidad de encontrarlo. Algo que quiero compartir, y es, tú has hecho algo que muy pocas personas hacen, y es compartir de su fruto que ha cogido de ese árbol. Así que hemos dicho que ese fruto trae conocimiento, así que tú nos has compartido de tu conocimiento. Así es. Muchas gracias, David. Sí. David. Sí. Una cosa que hemos aprendido sobre la marcha, sobre la charla, es que en los templos, primeros templos, el templo del convenio, el del tabernáculo primero, y después el primer templo, el segundo templo, el templo de Salomón, el velo del templo representaba la entrada al árbol del jardín de Edén. De hecho, en los templos están orientados y pensados de esa manera. Y fíjate qué curioso, todo el conocimiento que se aprende en el templo, todos los pasos, todos los procesos, como el hecho de atravesar el velo en la antigüedad significaba llegar al árbol del Edén, al árbol de la vida. Claro, porque es como el ya sueño lo de ley, máximo. como el sueño de ley está relacionado con el templo. Sí. Hermano, yo quiero decir una cosa. No subestimemos la realidad. Pensamos que conocemos las cosas porque las vemos o las escuchamos, pero la realidad es mucho más compleja y mucho más profunda. Por eso no subestimemos ni la visión de ley, ni las parábolas de Jesucristo, ni las secciones de doctrina y convenios, porque contienen un conocimiento escondido. Cuando el Señor dice hallarán tesoros escondidos, está refiriendo a que tenemos los tesoros, pero están escondidos de nuestra vista, no bajo una plancha de plomo, sino de nuestra forma de ver las cosas y de entender las cosas. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo de agradecimiento al Señor y agradecimiento a Nefi. Agradecerle que nos haya traído las Escrituras con tanto esfuerzo, que les costó mucho esfuerzo y sangre a José en mí. Tenemos que ser agradecidos y cuando las tengamos decir, esto es un tesoro para empezar. Aquí hay sabiduría y conocimiento y yo tengo que encontrarla. Y no voy a parar hasta que no encuentre. Y cuando encuentre una cosa, la voy a escribir. Y la voy a guardar para mí. Y voy a hacer un tesoro para mí. Y algún día compartirlo, como estoy haciendo yo con vosotros, compartir mis tesoros. Porque esto que tengo, aparte de mis hijos y mi mujer, es lo de más valor en mi vida. Lo de más valor en mi vida. No hay otra cosa de más valor. Y es lo que comparto con vosotros. Y lo hago con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí. Y bueno, pues ya vamos a terminar con una oración que tenemos que cenar. Y Gracias, David. gracias a todos vosotros y nos vemos en la próxima. Sí. Y con esto ya terminamos la charla y ya corto la grabación. Muchas gracias.
Gracias.